no, yo utilicé el camión, el autobús, el camión urbano bueno, relativamente niño, ¿no? O sea, desde muy niños hacíamos un trayecto de ahí de Vistahermosa al Parque Hidalgo, Ajá. desde muy niños, y yo, bueno, entre las cosas que recuerdo fue que me obligaron a que se me quitara esto de que me mareaba, yo me mareaba de muy niño en el camión, ¿no? Y me Sí, acuerdo sí, estos, sí. había, no sé, había costumbres, ¿no? Me acuerdo por una de las cosas que me acuerdo era que los camiones tenían el piso completamente de metal, ¿no? Y Ajá. eventualmente hacían una limpieza con diésel, yo supongo, ¿no? Con algún tipo de... Pues, ¿qué crees pues ahí en el taller de mi papá, Ajá, ajá, pues ahí lavábamos los camiones de la centro estación, ajá. y pues sí Ustedes era, hacían esa chamba. así es. No manches, o sea, ustedes eran los culpables de que las doñas se cayeran ahí Ah, con todo y la bolsa del efectivamente, mandado. Porque yo efectivamente. supongo que este es un tratamiento anticorrosivo, supongo, Pablo, ¿no? Fíjate que eso yo creo que viene después, porque el diésel va en el Ajá, chasis, abajo, pero ¿verdad? abajo, pero de todos modos, tú sabes que todo el diseño de la carrocería de los camiones no es completamente sellado, ¿no? Entonces, de pronto cualquier tipo de vapor que vaya abajo, pues se filtra hacia la parte Ah, de es donde van cierto. los pasajeros. Entonces, eso era lo que básicamente pasaba. Fíjate que, a ver, platícame mientras te No, mando bueno, el y te link. digo que, ajá, una de las cosas que recuerdo muy, así que yo platicaba con Elba ahorita era estos letreros, ¿no? Que me parece que a las nuevas generaciones les van a parecer inverosímiles, más ahora en este tiempo de confinamiento, bueno, y con los cuidados que estamos empezando a tener por la pandemia. Yo les platico a algunos de mis alumnos estos letreros que decían no escupir, ¿no? Sí, había varios. Y no fumar, ¿te acuerdas también? O sea, el camión decía no fume, que es algo ahora impensable en el transporte urbano, en el transporte público urbano, y el no escupir, que también ahora, o sea, yo pues aún no entiendo, ahora es como en Brasil, ver a alguien que escupe en el autobús, en el camión, en cualquier lado es, pero el otro día veía una película, pues, 50, en el que, creo que era de Cantinflas, en el que la gente va con un puro, ¿no? En un autobús, pues haciendo un trayecto de una ciudad a otra, y ponen ahí de una manera así muy coloquial la imagen, ¿no? La escena de un señor que va con su super puro, ¿no? Fumando en el autobús, Es y ahora que pues es impensable, ¿no? Es que hay que entender que toda esta moda de fumar tabaco y demás es relativamente reciente, Abel. Entonces, no estaba totalmente legislado. Y había también mucha ignorancia en torno al uso del tabaco, ¿no? Porque se llegó a creer incluso que era curativo Así es. había Sí, cigarros para asmáticos, sí, ¿no? claro. Entonces, Claro, entonces es claro. entendible que de pronto fueras en el autobús, porque incluso yo sé que en los cines estaba permitido fumar, en los teatros. Sí. Entonces, pues por ahí debe ir la cosa, ¿no? Entonces, Sí, pues ahora impensable, ¿no? A mí me claro, parece que es todo un tema, ¿no? También para reflexionar, para ver cómo ha cambiado nuestra sociedad, ¿no? claro. Tú me dices, Pablo, porque yo creo que a lo mejor ya tenemos gente por ahí en el... Es lo que estoy viendo, pero mira, te estoy mandando ya te etiqueté, pero te lo voy a volver a mandar. A ver, ahí te lo mandé por el Messenger. Por el Messenger me vas a mandar. Okay. Qué curioso, fíjate que ahora que estoy ya conectado, se me puso lento ¿El internet? o sea, sí, la compu, entonces yo supongo que es por también, ya le he estado cargando la mano ahora con
¿Y qué le pongo? ¿Que lo comparto o qué onda? A ver, nada más chécate en tu muro si ya aparece y puedes simplemente dejarlo ahí o compartir como tú quieras. Pues lo puedo compartir desde aquí. Sí. Mm, eh, Ahí estamos, Abel. ¿Ya? Ok, déjame ponerlo en mi muro para... Bueno, no te digo, a mí me parece también este rollo de escupir en el camión que ahora pues nos parecía de veras. Me parece cuando yo se los he compartido a mis alumnos esto de que era común encontrar gente que todavía escupía en el camión, o sea, este, Y es, bueno, la cosa es que también el transporte que les ha tocado vivir a las nuevas generaciones es una cosa bien distinta a lo que nosotros tuvimos que sobrevivir en su momento, ¿no crees? Me acuerdo que era como hasta un tipo no sé, un bautismo de sangre de la adolescencia, subirte al camión. que supieras, ¿no? Que supieras andar en el camión. No, Sí. o sea, yo tengo memoria de que era así como tu paso, ¿no? De la infancia a la adolescencia. Interesante. A ver, ya váyase solo, ¿no? O sea, Bien. has recorrido tantas veces este camino, órale, váyase solo. Y, y Está interesante. hablas tú de las rutas, ¿no? También había rutas cotidianas, dependiendo la zona en la que vivieras. Entonces, las mías eran básicamente la ruta 11, la centro estación, Uh-huh. el Américas, el Circunvalación y el Oriente Poniente, Sí. básicamente, ¿no? Entonces, Cada fecha del Oriente Occidente lo sigo usando. pero bueno, pues ya, Abel, tú me Bueno, dices, vamos ya a darle, Pablo, estamos. para que las personas, bueno, les mando un saludo a todos los que ya nos están escuchando. Les agradecemos como dicen los de la televisión, el favor de su atención. Es- Estamos otra vez por acá compartiendo. El día de hoy el tema es el transporte, ¿no? Las distintas formas de transporte y comunicación terrestre y diríamos también aero, ¿no? Aérea. Aeronavío, ajá. Y pues, ¿cuál era el título exacto, Pablo, para no estarles mintiendo? El día es ya se escucha el De la historia silbato de del León. tren. ¿Cómo, Ah, cómo? Eh, el transporte de la historia de León. Sí, bueno, yo así lo titulé por ahí en mis notas, ¿no? Yo lo ponía algo así como el transporte en la historia de León. Era datos históricos y anecdóticos para la ciudad. Ah, bueno, qué bueno que iniciamos con la anécdota, qué bueno, sí es cierto, ya lo estoy, Eh, este, pero, pero bueno, vamos a iniciar. Ya que Abel les, dale, Pablo. les daba una especie de bienvenida, pues yo hago lo propio. Muchas gracias. Como dicen en la televisión, les agradecemos el favor de su atención. Ya llegarás a Eh, la televisión y te lo voy a recordar. eh, y ya bien apuntaba Abel, ¿no? Vamos a estar hablando, regalando y compartiendo y escuchando también de ustedes algunas anécdotas y datos históricos en torno a los diferentes tipos de transporte que obviamente no solo ha habido en la ciudad de León, pero que se han tenido que vivir de una manera muy particular en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por ahí titulábamos, me preguntabas cómo lo titulábamos, era algo así como, lo ideé de esa manera porque yo recuerdo que en la infancia escuchabas el silbato del tren y era como una señal de alerta, ¿no?
hoy ahí viene el tren. Y también la cuestión de ver el avión, cuando eres niño, mira el avión, dile adiós al avión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, nada más de manera como colorida, ¿no? Ajá, dejarlo por ahí. Y básicamente, pues hablar de anécdotas y de datos históricos en torno a estos asuntos, Abel. ¿Cómo ves? ¿Qué me dices? Sí, pues a lo mejor me gustaría compartirles, bueno, ya entrando en materia y haciendo alusión a algo que a lo mejor no todos saben, es que, bueno, Pablo, tú viviste en San Miguel, ¿no? Por ahí es tu barrio de origen, y de alguna manera la cercanía bueno, el barrio de San Miguel es el barrio, está al lado sur de la ciudad y es como el punto cardinal hacia el sur, hacia donde van a instalar las vías del ferrocarril. Bueno, la vía del ferrocarril va a pasar al sur de la ciudad y eso va a ser determinante para el barrio de San Miguel, ¿no? Eso me parece que es bien importante que lo comentemos desde ahora, ¿no? Y seguramente por eso tienes estas referencias a escuchar el tren. Fíjate que yo, bueno, ahora vivo también en el sur poniente de la ciudad y a las 5 de la mañana irremediablemente se escucha eso. Ajá. Fíjate que sí es muy anecdótico y qué bueno que lo comentas, porque incluso era como una especie de alarma. O sea, ya estabas tan familiarizado con esos sonidos que ya sabías los momentos exactos durante el día en el que iba a pasar el tren, ¿no? Entonces escuchabas el silbato, ya son las 5, ¿no? Ya son las 7, ¿no? Entonces sí, yo sí estoy muy familiarizado con eso que comentas, mi estimado Abel. Oye, Pablo, un favor, mira, me están buscando por aquí en el Facebook pidiéndome que, como que no pude, no sé si es por cómo está mi Facebook, a ver si ya lo logré. Parece que sí, parece que en eso estoy. ¿Que no te escuchan o cómo? No, que no logré publicar desde mi perfil, creo que sí ya. Ya está, mira. Ya está desde mi perfil, ajá. Así es. Ok. Y por ahí Pepe Romero, que es quien está contactando, estábamos comentando, Pepe, de la existencia de la estación del tren al sur de la ciudad, en el barrio de San Miguel, de donde también es originario Pepe Romero. Y sí, yo creo que sí, y eso va a ser determinante también para San Miguel, lo platicábamos en otro momento, ¿no? En el que estuviera la vía del tren al sur de la ciudad y los trayectos que había que hacer. A mí me parece que si por alguna situación, pensaba ahora que preparaba el tema, Pablo, sí. Si por alguna situación nos fuéramos hacia la versión de que a los leoneses se nos dice panza verde por lo de las lechugas, muy probablemente tiene que ver con alguna costumbre de los sanmiguelenses de leoneses, ¿no? O sea, seguramente mucha gente del barrio de San Miguel y las personas que tenían huertas, que había muchísimas huertas en el trayecto que va de la estación del tren hacia el centro de la ciudad, esas lechugas, por la que seguramente también teníamos un equipo de básquetbol tenemos un equipo de básquetbol que se llama Lechugueros. Ojalá que no se les ocurra cambiarle el nombre por una cuestión identitaria. Seguramente la gente de San Miguel eran los culpables, ¿no? O a quienes debemos agradecérselos, ¿no? Porque es precisamente las huertas de este barrio de San Miguel los que le van a dar al panza verde, seguramente este color, ¿no? Y seguramente también si este mote, este apodo de panza verde, si viene, porque tenemos varias versiones al respecto, de que se ponían en el dorso la lechuga, la pelaban y te la ofrecían, seguramente quien tenía esa versión eran las personas que por alguna situación entraban a la ciudad a través de la vía del tren. Es decir, vamos a tener que este apodo, siendo de la forma que sea, va a tener su origen en el siglo XIX
y se ve lo que tiene que ver con las lechugas, pues en este Claro. trayecto que veían, a alguien en algún momento leía yo que decían que era porque desde el tren veían u ofrecían los leoneses estas lechugas preparadas, que no creo que Sí, sea, ¿no? Y, mira, y adelante, sí, termina, bueno, sí, concluye. y entonces, sí, era yo lo que yo escuchaba era que eran personas que lo veían desde el tren mismo y que se les ofrecía esta lechuga a quien venía en el tren. Sin embargo, yo tengo la impresión de que no solo eso, o sea, la persona que llegaba a la ciudad, si llegaba a la estación del tren y iba de la estación hacia el centro, era porque le ofrecían seguramente esto como un aperitivo, como una manera de refrescar después del viaje de no sé cuántas horas, ¿no? De la Ciudad de México, seguramente 12, eran horas, ¿no? 12 horas. 12 horas en tren. Era un trayecto de 12 horas, de León a la Ciudad de México. Que no era nada, Abel, si te ibas en diligencia, cabrón. Bueno, Pero sí, mira, que tienes mucha razón en lo que dices. A mí, yo nací en el 85, ¿no? Y la qué barbaridad. última, soy joven, no tengo la culpa de ser joven. Pero mira, No, bueno. la última corrida de tren se llevó a cabo en 1995. Ahora, yo, yo tengo una cercanía con la estación por una cuestión familiar, ¿no? Porque el negocio de toda la vida de mi padre, pues estuvo ahí a unos pasos de la estación. Entonces, el paso del tren era una cuestión cotidiana en mi infancia y estoy seguro que en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la adultez de muchos de mis hermanos, pues tienen mucha cercanía con la estación, el ferrocarril en León. Ahora, había una dinámica muy particular y muy característica en la estación de ferrocarril que sobre todo se incrementaba los fines de semana, principalmente los domingos, que es pues cuando la gente aprovechaba para viajar. Eh, y sobre todo esta corrida que hacían en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mucha gente, yo recuerdo, a mí desgraciadamente no me tocó viajar en tren de pasajeros, pero mis hermanos, mis padres, lo hicieron en más de una ocasión, y era común que viajaran, por ejemplo, en el tren, en la corrida del viernes en la noche, no sé bien si saldría a la medianoche para llegar a la Ciudad de México, pues muy de mañana, bueno, dentro de las 12 horas que te estoy hablando, Sí. eh, y regresar el domingo por la tarde a León. No recuerdo si era a las 7 de la tarde cuando llegaba el tren de pasajeros. Entonces, la dinámica de la que yo te hablo es que había como una vida social, recreativa incluso, muy particular ahí. Era, aunque no, En torno a las llegadas y partidas del así tren. es, incluso aunque no tuvieras a qué ir, no tuvieras a quién recoger o no tuvieras que viajar, era como, pues vamos a la estación, ¿no? Entonces estabas ahí viendo quién llegaba, si llegaban con algún tipo de mercancía, qué vendían, ¿no? Comprando algo, etcétera, ¿no? O sea, había como una dinámica muy particular que insisto, que se incrementaba mucho los días domingos. Ahora, eh, retomando un poquito lo que comentabas y también respetando un poquito la línea de lo que estamos hablando, ¿no? La estación de ferrocarril se termina de construir en el año de 1882. Entonces, aquí se establecen vías de comunicación tanto para el ferrocarril como el telégrafo para varias ciudades, ¿no? México, Querétaro, Celaya, Irapuato, Guanajuato, Silao
y por supuesto León. Posteriormente, ya también en el siglo XIX, ya un poquito más pegado al siglo XX, se conecta esta vía, la vía del centro, con el Paso del Norte. Entonces ya era muy común pues hablar de que pues el tren que el tren que pasaba por León venía de Ciudad Juárez o iba a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto. Ahora, todo esto que dices de que del mote de Panza Verde, que hoy es muy, muy usado para denominar a los equipos de diferentes disciplinas deportivas, viene de aquí. Hay estas dos versiones, ¿no? Una que se inclina por la parte de la curtiduría y otra que se inclina por la parte de las lechugas, ¿no? Que se manchaban la zona de la panza con la clorofila, si no me equivoco. ¿Es clorofila, Abel? La clorofila de la lechuga, sí, ¿no? Sería, entonces, así es. Entonces les quedaba aquí verde. Ahora, es difícil definir cuál de las dos versiones es la correcta, pero fíjate que en algunas de las discusiones que en ocasiones ha habido en Facebook, discusiones amigables en torno a este tema, alguien por ahí que tenía experiencia con la curtiduría decía, yo me he dedicado toda la vida a la curtiduría y nunca vi que se generara una mancha de este tipo. Entonces yo me inclino más porque el término panza verde venga del trabajo y de la compraventa de lechuga, ¿no? Y desde ese día yo también me inclino más por este lado, ¿no? Ahora, sí, esta idea que comentas de que había una relación o que quienes somos originarios del barrio de San Miguel tengamos, o la gente de aquella época tenga mucho que ver en que se les haya empezado a denominar así a la gente de León, puede que tengas mucha razón en eso, porque para llegar a la estación había, me imagino que varios caminos, pero digamos, los más utilizados eran dos. Digamos, uno era el camino urbano, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, que es la calle Independencia, o la calle en aquel entonces Real de San Miguel, ¿sí? Que te conducía del centro a la estación, ¿no? Era la más directa. Era la más directa, que de hecho, según el dato que recogí para esta ocasión, con la inauguración de la estación de ferrocarril, también se inauguró la primer ruta de tranvía en la ciudad que corría precisamente del centro a la estación. Y bueno, esta ruta de tranvía pues, era jalada por mulas en aquel entonces. Ahora, el otro camino que era cotidiano para llegar a la estación era el denominado Camino de los Propios. ¿Dónde estaba este camino? El Camino de los Propios está ubicado en donde hoy actualmente es el Boulevard Venustiano Carranza. Entonces, según las crónicas de la época y precisamente de Toribio Esquivel, habla de que era un camino pues rodeado pues bueno, lleno de campos de cultivo, de rábano y de lechuga. Entonces, era común escuchar que la gente, los lechugueros, sacaban la lechuga así directamente de la tierra, la metían en una cubeta y la enjuagaban, la lavaban, y en ese momento te la preparaban con su limón, con su chile, con su sal, bueno, todo lo que se le tuviera que poner, y así fresquecita te comías tu lechuga, ¿no? En fin, mucha razón en lo que comentas, y yo creo que tiene que
tenemos grandes posibilidades de asegurar de que el mote de Panza Verdes viene de estos campos, ¿no? Del camino de los propios, tal vez. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que nada más para no dejar de mencionarlo, ¿no? Y yo no nos voy a dar por esto, ¿no? La otra versión, pues, pensando en no dejarlo a medias la discusión, porque es una discusión muy común en la gente a la que nos gusta la historia, ¿no? La otra tiene que ver con que los curtidores, bueno, la otra versión en torno a por qué el apodo de Panza Verde a los leoneses, tiene que ver con que hay un proceso dentro de la curtiduría en el que creo que es el descarnador, se pega a una tabla y hace un proceso de descarne, se le quitan ciertos excesos a las pieles, y este descarne genera que, como se recarga en el dorso esta tabla, no sé cómo se llama, es una especie, es una tabla, y con una cuchilla se le quita los excesos tanto de carne como de grasa que tiene, genera también, este verde, fíjate, te voy a decir, te lo quería comentar, sí, yo sí lo vi ahí en el barrio arriba, porque las personas usaban un hule, y creo que en los procesos de pelambre, de curtiduría, estos procesos húmedos, utilizan sulfatos, que lo que hacen, pues, son sulfatos, con lo que, pues, hace que se caiga el pelo del cuero, y yo sí lo noté, pero lo noté en hule. Yo ya en los 80s, que fue finales de los 80s, principios de los 90s, que fue cuando pude haberlos visto yo, usaban hules, ¿no? Hacían una especie de, pues, como de camisola, en la que se recargaban este hule, y en esa camisola el sulfato generaba este mismo color, porque, ojo, no es un color verde claro, es un verde agua, como el que producen los sulfatos, ¿no? Es un color, para que quienes tenemos por ahí la referencia de las baterías de coche, es un verde azuloso, un verde agua, que se le forma a la batería o del coche, ¿no? Entonces es un sulfato con un verde muy característico, ¿no? Entonces esto lo dejo ahí porque es la otra versión que existe al respecto, y no quería dejar de comentarlo, ¿no? A mí me parecen, las dos me siguen pareciendo considerables, me parece que las dos son muy, muy buenas versiones, y bueno, pero sí, como bien decimos, aquí, para lo que estamos platicando hoy, se ajusta muy bien que este apodo viene para eso. Y lo que comentas me parece también extraordinario, ¿no? Estos terrenos de los propios. Pablo, ¿tienes por ahí el dato, del por qué los propios? No, fíjate que sí, me quedé pensando en eso, ¿eh? Sí, el nombre como tal, pues es muy curioso. Camino de los propios, fíjate, no sé a qué se deba. Que los propios hace referencia a terrenos, o sea, se le llaman así los propios a ciertas propiedades que al parecer se le asignan a los barrios, ¿no? Yo estoy por ahí, puedo estar ahí, pero los propios era como, a la mejor a la actualidad lo podemos entender como los terrenos propios del barrio de San Miguel. Eran terrenos con lo que nosotros podemos hablar el concepto de lo que fue, que ahora ya también ya no existe, del ejido. O sea, eran terrenos que pertenecían a las personas que vivían en el barrio de San Miguel, ¿no? Yo por ahí en algunos documentos del archivo histórico nos encontrábamos que los habitantes del barrio de San Miguel luego se quejaban o establecían querellas contra ciertos ganaderos, porque los animales, el ganado, se metía a los terrenos de los propios a comerse pues sí, en este caso el producto, ¿no? de la agricultura, ¿no? Por ahí va por ahí la situación del concepto de propios. Me gustaría, Pablo, bueno, ahorita que ya estamos hablando de
de la estación del tren, Ya. Dos cosas. Ubicar a nuestra ciudad con una necesidad de comunicación terrestre en el siglo XIX a través del ferrocarril, ¿no? Después de de la revolución industrial, siempre nos ponen como al ferrocarril como la máquina, que es como el ejemplo de la revolución industrial. A mí me gusta decir que el ferrocarril es, ya en América Latina, el ferrocarril es sí la muestra, pero de una segunda revolución industrial, no de finales del siglo XVIII, sino ya de finales del XIX para el caso de América Latina. Ya sí, es una máquina, sí, de vapor, máquina de vapor, y va a dinamizar el comercio, ¿no? Es bien importante entender la dinámica comercial, la dinámica financiera y la importancia del comercio en la dinámica económica de México, ¿no? Entonces, claro, esto había pasado desde el presidente Juárez, se habían empezado a echar las primeras vías férreas. Le toca a este periodo larguísimo de Porfirio Díaz ser el que llega ya de manera pragmática, el que llega a implementar este proyecto. Y como bien dices, ¿no? A León le toca por ahí en 1882, y es bien interesante, ¿no? Cómo desarrolla esta dinámica social de la que tú hablabas, a partir de una dinámica económica, y hay de las cosas que yo me he encontrado, por ejemplo, en los periódicos, y esta es una invitación a todos los que nos escuchan y nos ven. En el archivo histórico municipal se puede acceder a todos estos periódicos, a muchos periódicos, y si nosotros llegamos y pedimos un periódico del siglo XIX, nos vamos a encontrar a muchas noticias que hablan de la estación del tren, porque muchas cosas que pasaban en la ciudad tenían que ver con la comunicación. Entonces, por ejemplo, si pasaba el presidente que iba, por ejemplo, a Ciudad Juárez, había un llamado a la población para que fuera a saludar al presidente, aunque el presidente no se quiera, como bien dices tú, había toda una dinámica social en la que la ciudad se volcaba a saludar a ciertas personas que pasaban, ¿no? Entonces te vas a encontrar en los periódicos de finales de 1800 la noticia de que va a pasar fulano de tal, ¿no? Muchas personalidades del siglo XIX y del XX, y había llamados, ¿no? De los periódicos, decían, el día jueves a las 8 de la mañana va a pasar, no sé, Ángela Peralta en su trayecto rumbo a Ciudad Juárez. Llamamos a la población para que salga a saludarla, ¿no? Y sí, había muchas personas que lo hacían. Abel, fíjate que bien interesante lo que comentas, porque definitivamente hay la estación de ferrocarril, permíteme, me estoy trabando porque estoy buscando un dato, ya lo encontré, para poder completar lo que quiero comentar. La estación de ferrocarril fue un punto neurálgico de la ciudad. Ahí se concentraba todo, se concentraba la economía, cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones incluso políticas, ¿no? Entonces, hay que entender que definitivamente cuando vino Madero, lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Cuando vino Madero a hacer su gira antirreeleccionista, bueno, llegó a la estación de ferrocarril, ahí fueron a recibirlo sus correligionarios, ¿no? Lo que comentas también lo podemos aterrizar en la vida de Rodolfo Gaona, los grandes homenajes, que la ciudad de León le rindió a Rodolfo Gaona, iniciaban ahí en la estación de ferrocarril. O sea, las noticias corrían tarde, ¿no? Entonces, de pronto te enterabas, tal vez meses después, o un mes después, que Rodolfo Gaona había triunfado en España, y bueno, se corría la noticia del día que iba a llegar, y la gente iba y lo esperaba en la estación de ferrocarril. No sé si sea exagerado, pero por ahí hay un dato de que lo cargaron en hombros de la estación hasta el centro.
Entonces, no sé, no sé si Bueno, sea, no sé si es exagerado, pero de eso se habla, ¿no? Ahora, sí, Villa llega a la ciudad de León en 1915, si no me equivoco, y ajá, hace su recorrido para tomar la ciudad de la estación al centro de la ciudad y pues recorre toda la calle Independencia, ¿no? Cuando establece su base en el centro de la ciudad. Entonces, ese tipo de detalles. Ahora, el dato que estaba buscando, y esto lo cuento también como anécdota, tiene que ver con otro personaje de la Revolución Mexicana. Y resulta que algún día asistí a una conferencia sobre Ricardo Flores Magón, que precisamente dictaba uno de sus sobrinos, ¿cómo se les dice? Es como su bistío, no es así, tío bisabuelo, no sé qué madre, ¿no? Perdón, ajá, perdón por el madre, pero, pero bueno, lo dictaba un familiar en línea directa. Entonces, después de que habló de varios episodios de la vida de Ricardo Flores Magón, que fue un tema que a mí me atrajo mucho en algún momento, entonces le hice varias preguntas. Entonces, una de las cosas más curiosas en torno a la ya no vida, sino muerte de Flores Magón es que cuando muere en Estados Unidos, eh, un sindicato, el sindicato de ferrocarrileros, es el que se organiza para traer el cuerpo a la ciudad de León. Perdón, no, a la Ciudad de México, ajá, desde Estados Unidos. Entonces, el recorrido del cuerpo de Ricardo Flores Magón inicia en Ciudad Juárez y va haciendo una serie de paradas, y dura días. O sea, claro, no me quiero imaginar las circunstancias en las del que cuerpo. venía. No sé, o de todo eso me da No, los mucho que, preparaba, ajá, pero bueno, no sé si por las circunstancias de la época. Bueno, me da mucho que pensar, pero eso es punto y aparte. Ahora, yo le decía, entonces, si hizo ese recorrido, muy seguramente tuvo que pasar por León. ¿Por qué sí, claro. no, por qué no hizo esa parada estratégica en León? Bueno, yo ahí ya sacó mis propias conclusiones. A lo mejor en la ciudad no había ese corte sindicalista, ¿En qué año es, Pablo? en el 22. Y Mm, no, o sea, en el mapa, incluso hay un mapa del recorrido, ajá, no aparece León, pero definitivamente tuvo que pasar por aquí, porque sí, no sí, venía de había, Ciudad Juárez, sí. sí, o sea, no había otra ruta para llegar a la Ciudad de México. Eso lo dejo ahí como anécdota, ¿no? O sea, es decir, estoy 100% seguro que ese recorrido pasó por la ciudad de León en 1922. Los libros no lo registran. O sea, eso me hace pensar que no hubo un recibimiento No, en León, o sencillamente no se detuvieron en la estación de León. Algo pasó. no, bueno, lo que seguramente, o sea, es que no, a lo mejor no le hicieron bulla, ¿no? Diríamos nosotros, porque está claro, ¿no? Cuando venía Madero, o sea, claro, debe haber personas que están interesadas en el trayecto de estas personalidades, ¿no? Mira, está claro, por ejemplo, cuando Porfirio Díaz iba a la entrevista con Taft, previo a la Revolución en 1909, en los periódicos decían, ¿no? El presidente Porfirio Díaz, el general, va a pasar por la ciudad de León en tal día a tal hora, ¿no? Y de regreso, que venía de la entrevista de Taft, o sea, ya todos los medios traían la noticia de lo que había dicho Porfirio Díaz allá con Taft, en Estados Unidos, y de regreso, los periódicos hablándole a la población para que fuera Madero, te digo, me parece, pasan con gente que va, incluso
con circos que rentaban el tren para pasar, que estaban haciendo ciertos trayectos, con algunos artistas, lo que entonces eran los artistas que pues generalmente eran cantantes de ópera, actores, ¿no? Bueno, y pues sí, pues seguramente nos estás acusando de conservadores, Pablo, de poco, a los leoneses de poco cercanos al movimiento socialista, pero, o radical, pero pues sí, seguramente tenía poco, te digo yo, habrá que, no hay que esconderlo, ¿no? A mí me parece que la ciudad tiene poca cercanía con este tipo de movimientos y seguramente eso que estás mencionando es un elemento que, pues que nos deja ver que la ciudad fue conservadora en ese sentido también. No te escucho, Pablo, ¿soy yo? Oh, ¿Te perdón, escuchas, Pablo? ya. Ah, Este, ya. que no hay programa que no lo haya dicho, Abel. Y espero, Bueno, ya se y están dando espero, cuenta. oye, y espero que el rojo de mi camiseta no me vaya Ya, pues a sí, te delatar está. mucho. No, pero lo notamos en el banner aquí de aquí abajo que lo pusiste rojo esta vez. Ah, sí, hombre. Pero bueno, hey, Ajá. No, bueno, yo dime. quería hacer, pues me parece importante que ya que está, bueno, para enmarcar el rollo histórico de la estación del tren y pensando también en el tiempo que llevamos, ¿no? La ubicación geográfica de León, las regiones con las que está cercana, ¿no? Curioso, la vía del tren hacia Guadalajara no se completa sino tiempo después, o sea, primero venía la vía del tren, me corrige si me estoy equivocando, que venía de la ciudad de Celaya, que es la ciudad más cercana a la Ciudad de México, Sí. Celaya, y luego de Celaya Irapuato, y de Es. Irapuato, yo recuerdo haber visto también en los periódicos, bueno, en la hemerografía de la época, y también los periódicos están constantemente revisando y están dando noticias, ¿no? De las vías férreas están llegando y nombraban la comunidad en la que venía. Entonces es muy bonito, la verdad a mí me pareció un muy buen ejercicio ir viendo cómo los periódicos iban dando cuenta de hasta dónde iban llegando las vías del tren. La vía que se completa primero es la que viene de Irapuato a través de Silao. Claro. Y fíjate que algo que yo notaba, que me parecía muy curioso, bueno, la otra parte que se va a completar o va a comunicar a León posteriormente de esta que venía de Silao, es la que viene de Lagos. Y yo suponía que esta vía Lagos era a través de la que llevaba a Guadalajara, y estaba notando ya en algunos apuntes de la maestra Maricruz Labarte, dice que no, parece que hacia Guadalajara, por ahí en la década de 1890, se llegaba a través de Irapuato, es decir, se llegaba seguramente, si ibas a Guadalajara desde León, hacías un trayecto larguísimo, porque hacías León, Irapuato, seguramente rumbo a La Piedad, y luego ya bordeabas, o sea, Sí. por el lado contrario, ¿no? Sí. Y la otra que decir era que, bueno, tiene que ver con la otra región que nos enmarca, que tiene que ver, entiendo que la otra estación que podría conducir al norte, más cercana a León, y que por ahí me ha tocado pensar y que han buscado todavía hace poco, es la que nos conectaría a lo mejor con Estados Unidos a través de Monterrey, ¿no? Pero parece que esta también se completó después. Para llegar a esta parte del norte, se tenía que ir, es la vía que venía de Celaya hacia Dolores Hidalgo, hacia Ciudad Valles y posteriormente hacia Tamaulipas, ¿no? Hacia vía Pánuco le llaman, ¿no? Claro. O sea, era una vía por la que no se llegaba a León. Incluso yo noto que por ahí en el siglo XX, la comunidad de religiosos que salen huyendo en 1914 no hacen, yo esperaba en algún momento que salieran huyendo, bueno, decían ellos que salían huyendo, y yo esperaba que salieran hacia Ciudad Juárez, y noté que no. Como la ciudad que lo recibió fue una ciudad tejana, El Paso, llegaron a través de San Luis Potosí, o sea, los seminaristas leoneses que salieron huyendo en 1914, y este es un dato también anecdótico,
tuvieron que hacer primero hacia Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y luego ya llegaron al norte vía San Luis Potosí, Pánuco, y llegaron allá, ¿no? Entonces Sí. es algo, las dos vías que se acercaban a León. Una, la que estaba por Dolores Hidalgo, que es a través de la vía del río Laja, que conecta Celaya, Chamacuero, que ahora se llama Comonfort, luego San Miguel de San Miguel de Allende, Allende. ajá, Dolores, San Luis Potosí o Ciudad, y luego Ciudad Valles, Ciudad ¿no? Valles. Uh-huh. Eran como las dos vías de ferrocarril más importantes. Me pareció importante decirlo porque es la manera en que podemos enmarcar dónde estaba ubicada la ciudad de León con respecto a la comunicación más importante del siglo XIX, que era el ferrocarril. Claro. Y yo creo que estaba en una posición muy importante, Abel, porque estaba como en el centro de comunicación de varias de las vías más importantes. Por ahí me encontré un dato de que también estas vías en algún momento se conectaron a puertos como el de Mazatlán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que estaba instalada en una posición bien, bien importante. Pero bueno, creo que muchas ciudades de Europa, e incluso algunas ciudades de Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, han concentrado el desarrollo incluso actual de sus principales ciudades en torno a las vías del ferrocarril, y todo este proceso de modernización lo han evolucionado de la mano con el ferrocarril, situación que no ha pasado aquí en México, ¿no? Por situaciones políticas, ¿no? Que a lo mejor ahorita vamos a tocar, porque por ahí ya en las preguntas de nuestros, ya por ahí vi algo que voy a tratar de enlazarlo. Entonces, ¿sabes? También hay en muchos de los datos que encontré para el ferrocarril en León, pues hablan mucho de la estación de la Trinidad. Entonces, esta era una zona también muy importante, ¿no? Era una pequeñita estación de paso. Supongo que no todas las locomotoras tenían su pasada por ahí, pero las que tenían lograban generar un espacio de desarrollo socioeconómico importante para esa zona, ¿no? Porque hay que entender que esta localidad, pues, comunicaba a ciertos poblados que hoy día todavía son de alguna manera importantes para la región, Uh-huh. para el entorno rural, ¿no? Pero lo son importantes. Entonces, pues se habla mucho de esta estación de la Trinidad, que si hoy la estación del ferrocarril en León está abandonada, pues la estación de la Trinidad está en condiciones lamentabilísimas, ¿no? Yo creo que ya ni para hablar de un posible rescate. Pero bueno, pues sí. Ya nada más, no sé, para ir cerrando el tema del ferrocarril, Abel, hay comentar que no todas, que había, bueno, diferentes tipos de locomotoras, ¿no? A lo mejor me faltó indagar un poco más en los modelos, en los números, porque incluso también la gente se sabía los números de las locomotoras y sabían qué locomotora viajaba y demás. Como dato, se hablaba de la famosa burrita. La burrita era una locomotora pequeñita de vapor que hacía los trayectos cortos entre Irapuato, Silao, Guanajuato, León, etcétera, ¿no? Entonces, era muy común escuchar, ahí va la burrita, ¿no? O a tal hora va a pasar la burrita. Entonces, se referían a esta locomotora pequeña, ¿no? Que era la que hacía estos trayectos, en fin. Como más locales, ¿no? A lo mejor como, entonces, sí, adelante, a ver. Sí, eran trayectos cortos.
Sí, y eso genera como una mayor relación hasta con el aparato mismo, ¿no? Llegas a establecer ciertos vínculos con estos aparatos, ¿no? Con Sí, estos... yo creo que había gente que utilizaba el ferrocarril de una manera muy cotidiana y se familiarizaba con, con el transporte en particular. O sea, yo creo que ubicaban hasta los vagones, ¿no? Y te decían, a ver, vámonos en este vagón, es más cómodo, ¿no? Qué Claro. sé yo, o sea, había cierta familiaridad en ese aspecto. En Oye, fin, Pablo, ajá, bueno, y pasando un poco a lo siguiente, ¿no? Me gustaría que lo abordáramos como un principio de otro tipo de transporte, que es el transporte interno, ¿no? Esta estación del ferrocarril, como bien dices, va a dinamizar muchos elementos sociales de la ciudad, pero también va a ser el inicio de un transporte interno bien interesante que nosotros conocemos como el tranvía, o sea, así es. y eran como vagones del tren, pero en lugar de ser jalados por una locomotora, por una máquina de combustión interna o como por una máquina de vapor, eran movidos por una mulita. Era la tracción motriz, la manera de arrastrar este vagón era a través de una mulita que corría a través de unas vías. Entonces Así es. hubo un tendido de vías férreas, pues, al final por ahí también podría pasar un ferrocarril, que nosotros podemos ver en la actualidad, bueno, eh, todavía reminiscencias de esto, por ejemplo, muy claras en ciudades como San Francisco, California, donde a la actualidad se sigue usando este tendido de vías que sirvieron en las urbes, en las ciudades que crecieron, se utilizaron como este primer transporte urbano colectivo, y la ciudad de León tuvo este transporte, tuvo esta singularidad también, ¿no? En el caso de Claro. León, hubo un tendido claro, la primera surgió de la estación del tren Centro. hacia el centro de la ciudad. Entonces, el barrio de San Miguel fue el primero que gozó de Siempre esto. siempre a la vanguardia. A ver, ¿tienes datos ahí o te los doy yo, Pablito? Sí, Fíjate, yo no, tengo por bueno, ahí a algo. ver, échale, échale. Fíjate que yo recogí, perdonen que sea tan con la maestra Maricruz, pero la verdad es que para mí ha sido eh, una fuente para recoger muchos datos que me sirven para de una manera fácil traerles a ustedes, poder divulgarles esto que aparecen en estos libros, ¿no? Fíjate que dice que la primera vía interna que unió la estación con el centro apareció en 1882, el mismo año en el que está San Miguel. Sí, el que llega el ferrocarril. Sí, Pablo. Mira, si tú pasas los datos y si hay algún comentario en torno a él, pues te levanto la mano para que me des la palabra. Va. Entonces, sí, es importante comentar eso. El mismo año que surge, que llega el primer ferrocarril a la ciudad, se inaugura pues la primer línea de tranvía, que como Así bien es. comentas, llega al centro. Y esto es bien fácil de entenderlo, ¿no? Porque todos los productos que se iban a empezar a comercializar en el centro económico de la ciudad, que era precisamente pues, los mercados del centro, el mercado de la Soledad y demás, pues iban a empezar a llegar por esta vía de ferrocarril. Entonces es bien lógico que sea la primer indicio de transporte urbano de la ciudad. Adelante, Abel. Sí, fíjate que, bueno, ¿y por qué lo comentaba? Bueno, aparece en 1882, es el mismo año que inició, que llega la vía del ferrocarril a León, y obvio, iba a ser necesario que los productos que llegaran en el tren, pues tuvieran que ser transportados, ¿no? Y pues
es de imaginar pues que esos productos, dependiendo del tamaño y del peso del paquete, pues se transportaban en distintas cosas, ¿no? Y aparece la primera línea. Y me quisiera poner énfasis en la palabra línea, Pablo, porque es una palabra que tiene que ver con la comunicación a través del ferrocarril. Sin embargo, esta misma palabra línea va a aparecer en el transporte urbano. La manera en la que nosotros identificamos los grupos o los sectores de estas, por ejemplo, la línea centro-estación, que es la primera que va a aparecer. A la fecha, todavía 100 años después, más de 100 años después, se le conocía así. O sea, las ramales que se generaron se llamaban línea centro-estación. Y ojo, porque voy para allá. La primera que aparece es la centroestación. Hace referencia a dos cosas: a que había una comunicación entre el centro y la estación. Los siguientes años van a aparecer otras, ¿no? Pero ojo, la siguiente línea aparece en 1886, creo, hacia San Francisco del Cuecillo. Y ojo, también, es importante, porque es del centro al Cuecillo. Al Cuecillo. Y es una línea, ojo, línea centro-Cuecillo. Te lo comento porque después los grupos, las ramales, las líneas del transporte urbano público se van a llamar así. A la fecha se sigue llamando línea centro-Cuecillo. El nombre oficial es lo mismo, ¿no? Era lo que yo notaba. Correcto. Línea centro, pues. Y ojo, aparece la siguiente, que era la ramal del norte, según menciona la maestra Maricruz Labarte, que es la ramal que después corría hacia el centro, hacia el norte de la ciudad. ¿Y qué estaba al norte de la ciudad? Pues la garita norte, era como la más importante. Y es bien interesante porque después se va a llamar línea centro garita, que es, ahorita los voy a identificar con colores, pero otra línea al parque, la línea al santuario o parque o Bellavista. Es bien importante porque va a tener un nombre, y son las más antiguas, son las líneas ramales más antiguas que van a tener su origen primero en este tranvía de mulitas, ¿no? Entonces, es correcto. No sé si estas son esas, ¿no? La de San Francisco, que es la del Cuecillo. Nosotros, a la fecha, los camiones van a tener, creo que ahora son las defensas, color rojo, un rojo, no sé, rojo intenso, ¿no? La verde, que era un verde esmeralda, como el esmeralda muy identificable en la ciudad, que era la línea centro-garita, ya en el siglo XX. La centroestación. La centroestación, que me parece la primera. Amarilla. No, era anaranjada, ya, yo la conocí color anaranjada. Sí, cierto, anaranjada. Anaranjada y una azul, lo voy a poner azul porque no recuerdo de los tonos de azules, no es mi especialidad, que era la que llegaba al parque y a Bellavista. Es importante porque estas son las como, a ver si no se me está yendo alguna, estas son las primeras o las más importantes que se movían. La centroestación, que iba del centro al sur de la ciudad, la del Cuecillo, que iba del centro al oriente de la ciudad, la garita, que iba del centro al norte de la ciudad, y Bellavista, que iba del centro al poniente de la ciudad. Sí. Las demás van a aparecer después, ¿no? O sea, de hecho estamos hablando de los primeros años del siglo XX. ¿Por qué se vuelve importante? Porque es el origen de lo que después va a ser el transporte urbano. Y antes de cerrar, otra cosa, me gustaría recomendarles un librito que ojalá este espacio que hacemos sirva para que alguna de nuestras autoridades nos escucharan, para que se reeditara un libro de un señor que se llamó Federico Pols y Rincón Gallardo, que publicó un libro que se llamaba Recuerdos y Añoranzas de León. Y en este librito hace un recorrido. Este señor, cuando era niño, transitaba del centro de la ciudad hacia el norte a través de esta línea norte. Y recuerdo que hace una crónica muy bonita de este tránsito, ¿no? Incluso le pone nombre al señor. Incluso este señor que llevaba la mulita llegaba a establecer una comunicación con los niños que iban a la escuela que estaba
que estaba en lo que después fue la Facultad de Enfermería, y narra de una manera muy, muy singular, muy en el tono de la crónica, lo que vivían estos chicos en este transcurso del norte. Y también es importante porque nos deja ver por qué calles pasaba esa línea, Pablo. Que no sé si tengas algo que comentar, porque ahorita me gustaría leerles, es muy, muy breve lo que dice exactamente por dónde pasaba. Y les quería decir porque por ahí con los nombres antiguos de las calles, Pablo. Sí, no, nada, Abel, nada más sencillamente que es bien evidente lo que comentas, ¿no? Yo recuerdo que una de las paradas de autobús más importantes en mis años, cuando estaba de lleno allá en León, pues estaba en la Emiliano Zapata, esquina con 5 de febrero, en donde alguna vez hubo un cuartel militar. Entonces ahí llegaban todas las rutas que estás comentando, ¿no? La Garita, la del Cuecillo. Obviamente ahí nos subíamos al camión para regresar al barrio de San Miguel. Entonces, sí, definitivamente era tal como lo comentas, o sea, las líneas del tranvía dieron origen a todas estas rutas que muchas hasta la actualidad pues tienen su cierta vigencia. Creo que el transporte tal y como lo conocemos hoy obligó a que se modificara muchas de estas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Pero de alguna manera se conservan y tienen sus orígenes, tal y como dices, pues hace más de 100 años. Sí, y me parece que está sectorizado así, Pablo, o sea, es bien importante que entendamos cómo se fue dividiendo, ¿no? La mancha urbana, sí, está clarísimo, ¿no? Al Cuecillo era el oriente, el parque era el poniente, San Miguel era el sur y el barrio era el norte. ¿Se lo dije bien? Sí. Entonces, me parece que esto se vuelve bien, bien importante porque estos circuitos van a dar origen al transporte urbano moderno o ya de diésel con la aparición de los camioncitos. Fíjate que yo me empeñé en buscar datos de en qué momento deja de circular el tranvía y en qué momento empiezan los camiones de diésel o en un principio eran de gasolina, pero eran camioncitos de los que si buscamos en internet hay muchas imágenes en estos grupos de historia y cultura de la ciudad de León. Ajá. Y hay muchas fotos de estos camioncitos ahí instalados en el centro, eran camiones de gasolina. Y yo no sé si por esta necesidad de historiador de buscar el año específico, pero tengo la impresión de que convivieron, Pablo. Ambos, sí, tanto el tranvía de mulitas con los primeros camiones. Sí, seguramente así pasó. Yo creo que hay que entender que existían necesidades de modernización o de que ciertas líneas agilizaran sus trayectos, porque por ahí me encontré datos de que, por ejemplo, la línea de tranvía jalada por mulas, que iba del centro al Cuecillo, de pronto obligaba a los pasajeros a que en ciertos tramos se bajaran y empujaran el carro, ¿no? Entonces, no. Me imagino que a eso me refiero con que estaban obligados a modernizar ciertos trayectos. Claro. Y sí, muy seguramente convivieron. Ahora, fíjate que yo también me concentré un poco en buscar ese detalle. Y no sé si hago bien o mal, pero siempre cuando no encuentro cosas, hago conjeturas. Y también a veces me las invento, pero las conjeturas son esas, ¿no? Pues exactamente. Entonces, hay por ahí un dato de que, como bien decíamos hace rato, las primeras líneas, la primera línea fue de 1888. Y luego se expandieron, ¿no?
ya lo mencionas, hacia el Cuecillo, hacia el Parque, hacia el barrio de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué iba a decir? Ya se me fue la onda. No te digo, él. No, lo estás inventando, Pablo. No, bueno, No, estamos hablando de la convivencia, de cómo convivieron tanto el sistema de gasolina con el sistema de mulitas. Ya enganché, lo siento. Ya. Entonces, hay una laguna en cuanto a la crónica o a los datos de estas líneas de tranvía que se origina a partir de la revolución, como sucede en muchas otras cosas, ¿no? Entonces hablan de que había escasez de mulas y que de pronto los servicios no eran tan eficaces como llegaron a hacerlo en algún momento. Entonces, me imagino que esta convivencia de los carros jalados por mulas y ya los carros de diésel o de combustible fósil, son posteriores a la revolución. Aquí hay que hablar de que hay un salto importante, ¿no? Porque los primeros, digamos, motores a combustible diésel en León se empiezan a ver a principios del siglo. El dato específico, sin mayores, el dato así duro, dice que el primer carro que pasó por la ciudad, no sé si permaneció aquí o si nomás fue de paso, no sé, es en 1904. No hay más datos, o yo no los encontré. Si por ahí alguien de quien nos ve sabe, estaría padre que nos dejara el comentario, pero no hay más datos. Entonces, si nos concentramos en esta fecha, pues hay un tramo importante de años en los que nos parecería lógico pensar que ya para finales de la década de 1910, pensando ya cercano a 1920, ya existieran este tipo de transportes a combustible fósil. Entonces, a lo mejor por ahí está la convivencia de la que hablas, Abel. Sí, fíjate, bueno, los datos que por ahí yo tengo tienen que ver con varias cosas. Uno, sí, este mismo dato de que está muy sobado, o sea, lo mencionan mucho, ¿no? 1904, el primer automóvil en la ciudad. Y hay quien dice incluso qué tipo de automóvil era. Aparece también ahí una oficina de administración de coches de alquiler, ¿no? Que para 1906 traían por ahí 4 o 5 coches que alquilaban. Sin embargo, hay que decir también, siempre tiene que ver con las palabras, la confusión a la que nos llevan las palabras. La palabra coche es una palabra que hace referencia a un armatoste, pero no tiene nada, o sea, pero ese armatoste puede ser jalado por tracción animal o tracción por un motor, ¿no? Ya sea de vapor. Entonces, es importante porque el que tengamos una casa de administración de coches de alquiler, puede ser que sean coches jalados por tracción animal. Eso no significa, o sea, no, por lo menos no tengo datos también yo, que tuviéramos automóviles de motores a gasolina o a vapor, que también los hubo. Pero por ahí, ya por ahí, 2, 3 años después, en 1905, 1906, empieza a haber ya tránsito de automóviles en la ciudad, ¿no? Y hay un señor que tenía un automóvil y la crónica cuenta que lo rentaba para hacer un trayecto ahí del centro y se iba rumbo a la calzada y luego de la calzada llegaba hasta el río y parece que bordeaba el río de la calzada hacia el puente, del puente de la calzada al puente del Mercado República, lo que actualmente es el mercado República, el puente Barón y Morales. Claro. Y luego regresaba un poco hacia el centro, hacia la ciudad, hacia la calle Pedro Moreno, regresaba a la ciudad. Y que el dato dice, la crónica cuenta que cobraba creo que 50 centavos por hacer ese trayecto. Sí,
como para completar el comentario que haces, el que se tuviera un automóvil no era tan habitual o tan cotidiano como lo es hoy día, ¿no? Entonces, hay que entender que prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XX, el tener un automóvil te daba un estatus social e incluso te daba ciertas posibilidades económicas. Y era bien común que quien poseyera un automóvil ofreciera este tipo de servicios que comentas, Abel. Trayectos al interior de la ciudad o trayectos entre ciudades. Y nada más para completar esta intervención, esta interrupción que hice de tu comentario, hay una película en Netflix que se llama Sonora, si no mal recuerdo, que gira en torno a esta actividad comercial en torno a quienes podían económicamente hacerse de un auto, ¿no? La historia radica en que contratan a una persona que tiene la posibilidad de tener un auto. No recuerdo si para hacer un recorrido entre Hermosillo y Guaymas o algo así. Bueno, véanla, está en Netflix. Y era común. Es decir, esta película, el propietario del carro hace un trayecto entre dos ciudades por el desierto, ¿no? Entonces eran condiciones climatológicas y geográficas muy diferentes a las que ofrece la región de la que nos estamos hablando, refiriendo, pero era muy común eso, ¿no? Y bueno, pues interesante que comentes de este trayecto que se hacía aquí en la ciudad. Y fíjate que, bueno, volviendo, y por eso me pareció importante, porque es este mismo señor, Federico Pons, el Rincón Gallardo, quien recupera estos recuerdos. Para hablar un poco del librito, es un librito que aparece por ahí en 1956, estando don Federico Pons ya mayor y viviendo en la Ciudad de México, regresa a la Ciudad de León y recuerda muchas cosas, ¿no? Entre ellas recuerda este trayecto que hacía primero en el tren de mulitas, recuerda el nombre del señor que rentaba este vehículo, recuerda cómo era este trayecto, ¿no? Incluso lo hace, te digo, en un tono de crónica muy, muy interesante, y lo comento también porque retrata, escenifica muchos espacios de la ciudad de León a principios del siglo XX. Entonces, me parece bien importante, ojalá nos escuchara alguien que tuviera la posibilidad. Estaba yo pensando en la necesidad de que este libro lo conozca, sí se reeditara, ¿no? Yo sé que es un poco difícil en términos institucionales, sin embargo, me parece muy importante porque es un libro que está en pocas bibliotecas y me parece que es importantísimo que, por ejemplo, nuestras generaciones mayores, nosotros que tengamos acceso a este texto, se lo podamos leer a nuestras generaciones mayores porque les va a traer, van a rememorar muchas cosas, Pablo. Claro. Entonces, este librito a mí me parece fundamental, ¿no? Porque un comentario que yo quería hacer, a ver si ya no está muy salido de contexto, es que, por ejemplo, muchos títulos de algunos coches, o sea, muchos nombres de coches están sacados de los coches, ¿cómo se dice? De los carruajes. Por ejemplo, una Victoria era un tipo de carruaje, ¿no? Nosotros todavía en los 80 teníamos un vehículo de Motor Ford Company que se llamaba Crown Victoria o Grand Marquis, y hacía referencia a una Victoria, ¿no? Un Berlina también hacía referencia, ¿no? La palabra coupé, cuando nosotros compramos o vemos un coche que es estilo coupé, en realidad también está haciendo referencia y tiene un antecedente a un estilo de carruaje, ¿no? Entonces, claro, el vehículo automotor, el vehículo con un motor integrado, un motor de combustión interna, tenía sus referencias en los carruajes, en los coches tirados por tracción animal, y muchos nombres pasaron de este tipo de carruaje a un tipo de vehículo
de automotor. Entonces, eso me parece bien importante. Y fíjate que te quería dar otro dato que yo saqué del libro de la maestra Labarte, que tiene que ver con, dice que para 1920 había 250 vehículos registrados aproximadamente. Y en la década de los 30 hay casi 400 vehículos, ¿no? O sea, esto nos habla de la dinamización de la economía de la ciudad, de la importancia y de la inversión que significaba tener un vehículo automotor. Y en 1922 aparece el primer reglamento de circulación vehicular, autorizado por el municipio de León y por gobierno del estado. Pues, ¿qué te puedo decir, Abel? Pues bastante interesante todo lo que nos comentas. Y también una vez que todos estos vehículos automotores empezaron a tener mayor presencia en la ciudad, pues fue necesario adaptar los caminos que cotidianamente se usaban para que pudieran transportar sobre ellos, ¿no? O sea, ya no era lo mismo tener los caminos adecuados para estos carruajes jalados por bestias de carga, caballos, mulas, burros, etcétera, que ahora pues tener en la ciudad una cantidad considerable de vehículos automotores. Entonces, eso también empezó a obligar a la ciudad a una evolución importante en los caminos tal y como los conocemos hoy día. En fin, Abel, tenemos preguntas de quienes nos hacen el favor de estarnos viendo. Y otro detalle, Abel, otra vez ya vamos para la hora 15 y todavía hay, no, bueno, tenemos no sé si vayamos a alcanzar, pero pues la idea también era hablar un poquito del transporte aéreo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ves? Ajá. Vamos viendo sí, los comentarios, ¿no? Sí. A ver, los voy a pasar todos, porque pues, en realidad son pocos. Te comenta aquí Elba Martínez, ya en línea. Buenas tardes, chicos. Hola, Elba, saludos. Gracias. El buen Pillo, saludos, buenas noches. Buenas noches, Pillo, un gustazo otra vez. Pregunta, ¿en qué año dejó de funcionar el tren como medio de transporte de personas? Dice Rosario Villagrán. Hermana, yo no tengo ese dato, Pablo, ¿tú sí? Sí, en el año de 1995, la fecha exacta no la tengo. A ver, déjame verificar. No, solo tengo el dato. El último tren de pasajeros que pasó por la estación de León, iba con dirección a Ciudad Juárez y fue en el año de 1995. Y este es el comentario que te decía hace rato. Yo creo que mucho de que la evolución del ferrocarril no haya sido protagonista en nuestro país en los últimos años, pues se debe a un movimiento político que tiene sus orígenes pues en el salinato, como bien sabemos. Ahora todas las vías de ferrocarril, la Compañía de Ferrocarriles Mexicanos, está concesionada a particulares desde el año de 1997 con una duración de contrato de 50 años. Entonces, toda posibilidad de desarrollo como compañía del Estado en cuanto a los ferrocarriles, pues tendrá que esperar, ¿no? Porque al parecer se tendrá que respetar ese contrato. Ahora, es importante decir que dentro de los lineamientos que se tuvieron que generar para generar esta concesión de las vías férreas, se habla en algún momento de
respetar los recintos históricos o respetar los edificios como recintos históricos o como testigos de la historia de nuestro país. Obviamente es algo que no se ha hecho, ¿no? Porque cada vez que todavía paso cotidianamente por la estación del ferrocarril, por diferentes circunstancias. Entonces, cada vez que paso, hay un nuevo deterioro, ¿no? O sea, no, la empresa a la que se le ha concesionado no Se llama, ¿cuál es la empresa, Pablo? ¿Ferromex? Ferromex, pero no, la empresa tiene otro nombre. El Ferromex se conserva porque es como la concesión de los derechos de uso de las vías e incluso me parece que de las máquinas. La empresa tiene otro nombre, no tengo el dato. Pero o bueno, sea, lo que nos estás diciendo, Pablo, es que, por ejemplo, no podría, con esta transformación que estamos viviendo de las tecnologías energéticas, no vamos a poder utilizar la infraestructura de las vías férreas como para tener un nuevo tren. pues hasta donde sé no. Órale. Hasta donde Esto tiene sé no. implicaciones económicas interesantes, ¿no? Hasta donde sé no, hasta que se concluya el contrato que se tiene, la concesión que se tiene, Claro. o hay aspectos muy específicos en las normativas que te comento que se podrían cuestionar a la empresa y que no está cuidando. Entonces, bueno, si en algún momento el Estado se quisiera poner estricto por ahí, yo creo que fácilmente puede haber una especie de expropiación. Pero bueno, no nos metamos en... Fíjate que, bueno, y tiene que ver con el comentario que nos hace Lucy, no sé si tienes chance de ponerlo. Yo me he enterado de más de una estación del tren que sí se ha recuperado. Claro, esto necesita voluntad política y económica de las empresas y de los gobiernos, porque en más de una ocasión me he enterado de que las instalaciones que fueron de algunas estaciones del tren están funcionando como biblioteca pública, como museo en más de alguna ciudad. Entonces, yo creo que valdría la pena, como bien dice Lucy, que valdría la pena que hubiera personas que trabajen en torno a recuperar estos espacios, porque son espacios, me parece que contienen en gran medida elementos identitarios para las ciudades, como tú hacías, todo lo que comentabas en un principio, toda la dinámica en torno a la vía del tren, a la estación del tren, todos estos recuerdos que tú recuperabas. Imagínate la cantidad de cosas que nos podría decir una persona de 70 años que estuvo cerca del tren. Fíjate que tuve la fortuna de entrevistar al último líder sindical de aquí de la ciudad de León. Por ahí debo de tener la grabación e incluso la transcripción. Y sí, o sea, cuenta una serie de cosas bien interesantes. Pero bueno, en fin, bueno, incluso mucha de la gente que hoy día vive en los alrededores de la estación, pues tienen sus antecedentes ferrocarrileros. Sus casas incluso son vagones de ferrocarril, sus salas, sus cocinas son vagones de ferrocarril, que la compañía estatal en ese entonces les donaba a los trabajadores para que pudieran vivir ahí. La ciudad de Guanajuato. ¿León? ¿Perdón? ¿Se puede observar eso? Sí, si vas a la estación, si llegas por Boulevard Venustiano Carranza, hasta donde topa, y das vuelta en la última calle a la derecha, esas casas, esas primeras casas que tú vas a ver, más de una tiene estos elementos. En Guanajuato también lo puedes ver. Si entras, llegas a la glorieta de Tepetapa, la subida del Panteón, a la izquierda, pues llegas a la estación de ferrocarril.
por esa avenida, si volteas a la izquierda, si volteas a la derecha, esas casas todas tienen elementos en donde vas a ver un vagón de ferrocarril como parte de la casa. Bueno, en fin. Deberíamos hacer una transmisión ahí junto, así como sí, lo está. Sí, estaría bien interesante. O sea, de hecho hay casas muy pequeñas aquí en la ciudad de Guanajuato, que básicamente es un vagón. Sí, sí, sí. Y bueno, para concluir el comentario, tienes mucha razón en lo que dices, Abel, pero también creo que tendrían que ser proyectos a largo plazo, y creo que tendrían que ser proyectos que tomen instituciones como el Instituto Nacional de INAH, tal vez. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he sido testigo de 2 proyectos de ese tipo. El proyecto de la ciudad de Guanajuato, que se hizo una especie de remodelación, o se trató de adaptar a los tiempos actuales, y realmente no ha generado un beneficio importante para la ciudad. Es decir, se trató de hacer, pero el proyecto no llegó a buen fin. Como lo que puedo decir como beneficioso es que le dio una vista muy diferente a la zona de la estación de ferrocarril. Ahora es agradable ir ahí, o sea, está padre ir ahí, pero antes no lo era. De turista. Bueno, Pablo, pero te voy a decir también, o sea, un poco respetando el trayecto sociocultural de los espacios. Lo que pasa es que la estación del tren, como platicábamos hace ratito, como nos comentan también por ahí en los comentarios, dinamizaba comercialmente la zona. Entonces, eso generaba pues que hubiera comercio un tanto informal, ¿no? Y se iba llenando de espacios o de covachitas que vendían determinados productos. Pues me parece que, por ejemplo, la estación de Guanajuato dejaba ver mucho esta dinámica comercial generada en torno a la estación del tren, ¿no? Y esa dinamización que le hicieron estos últimos años, me parece sí una dignificación del espacio, sí, una apropiación de los guanajuateños a estos espacios. Sin embargo, están borrando esa parte de la historia de la zona, ¿no? Claro, y otro caso del que fui testigo es pues, la estación de ferrocarril de Dolores Hidalgo. Se trató de hacer algo parecido, en donde se estableció un museo y una biblioteca, un centro cultural, pero pues aquí el problema es que es una zona muy alejada de la zona centro de la ciudad, y bueno, el traslado sencillamente se le dificulta a la mayoría de las personas, y pues terminó por tener un muy bajo impacto, ¿no? De beneficio para la ciudad. Y sabes que, como observación, y me acabo de percatar de eso, que tanto la estación de Guanajuato como la estación de Dolores son líneas férreas que no están concesionadas a la iniciativa privada. Entonces, la estación de ferrocarril de León sí está concesionada, y curiosamente, pues es una de las estaciones a las que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento. Me atrevería a decir que la estación de la Trinidad, atendiendo a este trazo que hiciste casi al principio del programa de las vías férreas, también pertenece a está concesionada. Entonces, supongo que todas las estaciones o los edificios que están concesionados hoy día deben estar en las mismas condiciones. En fin, pues es un tema complicado, es un tema, pues básicamente del tipo político. O sea, no hay otro lado para dónde hacernos en ese aspecto. Pues yo creo que le deben poner voluntad. Le deben poner voluntad. Yo creo que, y también ahí necesitamos de la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que ahora que estamos en este tipo de cosas, pues,
ponerle participación ciudadana. ¿Te parece si seguimos leyendo los comentarios? Sí, a ver. A ver, dale, Pablo, tú con los comentarios ahí, si quieres. Dame un minutito. Sí, adelante. ¿Sí? Yo aquí leo comentarios. A ver, ya leí. Bueno, ya contestamos ¿en qué año dejó de funcionar la estación de ferrocarril? Fue en 1995. Luego nos comenta Judith Perbalti. Hola, muy buenos recuerdos. Trae esa plática. Yo vivía con mis papás en la colonia Escondida antes de casarme y era muy común escuchar el tren. Me encantaba ir los fines de semana a la estación para distraernos. Gracias por estas buenas pláticas al profesor Abel Villagrán. Ahorita que regrese le comentamos de sus saludos. Y sí, pues es que quienes crecimos por esta zona de la estación de ferrocarril, pues era un espacio de recreo importante, ¿no? Y yo, por lo menos yo recuerdo que los fines de semana, pues era muy común que nos diéramos una vuelta ahí a la estación de ferrocarril. Ya está por aquí Abel de regreso. Te dejan saludos, Judith Perbalti, Abel. Muchos saludos, señora. Un gustazo. Fíjate que ha sido una de las señoras que están al pendiente de estas transmisiones. Es la verdad ver a nuestros ¿cómo se dice? A la gente que ha estado conectada con nosotros. Me da mucho gusto. Y por ahí también a Jimena Valtierra, que es su hija, según recuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos y seguirnos alentando con esto. Muchísimas gracias. El buen Pillo nos comenta respecto al nombre de Panzas Verdes, que bueno, ya comentamos. Saludo, Pillo. Belén Villagrán, aquí andamos. Muchas gracias, Belén. Un gustazo verlos por acá. Por estar cada semana. Bueno, el comentario de Lucy. Saludos, Lucy. Ya también lo comentamos. Goretti, hola, saludos, hola Goretti. Hola Goretti. Jimena Valtierra te saluda, estimado Abel. Hola Jimena, un gustazo, un abrazo, ya nos veremos. Mira, el buen, mi amigo Eugenio Espinosa Betancourt comenta, el tren es muy necesario en esta ruta, ya que es una ruta muy comercial y de negocios. Y bueno, ha habido varios intentos por generar una nueva línea, pues básicamente como la que inauguró los trayectos ferrocarrileros que comunicaría México, Querétaro, Celaya, León, ¿no? Pues hablando de una ruta básicamente como aquella que inauguró esto. Pero yo creo que mucho de que no se haya hecho es por esto que comentábamos hace rato, ¿no? Sí, porque en el sexenio pasado se habló mucho de este tren ligero, ¿no? Y hace décadas, yo creo que más de una década se está hablando de esto, Abel, pero no logra concretarse. Así es. Eugenio también comenta, en Guanajuato, en la antigua estación de ferrocarril, vivieron durante muchos años los trabajadores. Yo creo que todavía, si no ellos, pues su descendencia. Ya. Cada casa se componía de 2 vagones y tenían servicios de agua, luz y drenaje. Sí, y los utilizaban de salón de clases, tenían toda una dinámica bien interesante, ¿verdad? Así es, o sea, era toda una dinámica social ahí, o sea, en las diferentes estaciones. Y saludos desde Baltimore, mi Abel, sí, Juan Antonio Calvillo. Ajá. Toño, un saludote. Mira qué gusto me da que le estemos ganando al fútbol, ¿no? Los aficionados del fútbol están escuchándonos también. Ojalá, bueno, que nos den ese espacio. Un saludo a Toño. Es un placer, de verdad, volver a platicar con ustedes. Pues ahí quedan los comentarios, los que nos han llegado hasta el momento. Bueno, oye, entonces,
Pablo, Tú a lo dime. mejor cerramos con, ¿quieres? Podemos cerrar así rapidito con lo del aeroplano para comentar algunas cosas anecdóticas, ¿te parece? Fíjate, entre las cosas que yo estuve encontrando, bueno, otra vía de comunicación, otra forma de comunicación era el aeroplano Sí. de transporte. Y una de las cosas que yo me encontré, bueno, que por ahí rascándole la red, hubo una persona que mencionó la existencia de una fotografía de Buster Keaton De Buster Keaton. en la sala de espera de el aeropuerto de Bellavista. Oh, mira. Y bueno, lo voy a contextualizar. Bueno, en Bellavista parece que, bueno, eh, una de las zonas utilizadas para el despegue de aeroplanos en la ciudad a finales del 19, principios del 20, van en principios del 20. Yo recuerdo haber visto, bueno, haber leído en los periódicos de principios del siglo XX algunas exhibiciones de aeroplanos que llegaban a la zona de piscina, ¿no? Que es esta zona sur, lo que ahora es el camino a San Pancho, entre las colonias de los Limones, por ahí, ¿no? Y Sí. parece que aquí había zonas que se utilizaban, pues, para, bueno, que se prestaban porque por ahí pasaba el tren, entonces por ahí podían acercar algunos instrumentos que permitían hacer exhibiciones de avionetas, lo que ahora conocemos como avionetas, y pero parece que el lugar, como el primer aeropuerto, lo que conocemos ahora como aeropuerto, o estuvo en la colonia Bellavista, por ahí entre las calles parece que lo que ahora es la Nicaragua, la Campeche, esta zona, ¿no? Donde está ahora estas calles y bueno, alguien mencionó, no estoy diciendo que exista, yo no la he visto, a mí me encantaría ver a Buster Keaton, que para quien no sepa, Buster Keaton es pariente de Michael Keaton, de quien hiciera Batman hace cosa de 20 años, y Buster Keaton es un actor norteamericano de los inicios del cine mudo en el mundo, y mencionaban eso, a mí me causó mucha expectativa, no la pude encontrar, pero lo mencionan sentado en la sala de espera, bueno, en una pequeña salita de espera en Sí. ese espacio de esa aerolínea que trajo un empresario Panini, Italiano, eh, sí. y Ajá. que operaba la línea Panini, que Sí, tenía sí. su base en esta zona y que operó parece que las primeras aerolíneas en León. Yo creo que este señor Panini, Carlos, don Carlos Panini Vinosi, don Carlos Panini Vinosi, Ajá. yo creo que fue el pionero en, en cuanto a establecer una empresa de transporte aéreo en México, Abel. Fíjate Mm. que yo no sabía mucho de la dinámica generada en el aeródromo de Bellavista hasta en estos días que me puse a averiguar al respecto. O sea, yo pensé que era un aeródromo que se estableció ahí y que esporádicamente llegaban ahí aeronaves. Era mi idea, Mm. ¿no? Que a lo mejor por el crecimiento de la ciudad, en algún momento era necesario tener un espacio de ese tipo, pero no, estoy totalmente equivocado, ¿no? O sea, se trata de una ruta aérea, Sí, de una totalmente, estación aérea. sí, totalmente constituida, y al parecer este señor, don Carlos Panini, era el mismo dueño de varias estaciones en diferentes ciudades de la República. Entonces había toda una corrida de viajes, que conectaban a diferentes ciudades de la República. Entonces, ya una vez que supe esto, no me parece descabellado
pues esto que comentas, ¿no? Habrá que buscar esta fotografía de Buster Keaton, nos estaría muy, muy interesante. Hay por ahí un dato de que la gente también, así como iban a la estación del ferrocarril a recibir a ciertas personalidades, que en alguna ocasión se arremolinaron allá para recibir a Pedro Infante, ¿no? Al parecer venía algún evento para las fiestas de enero y por ahí pues lo iban a esperar. Y tienes también razón en que la pista de aterrizaje, la zona exacta, es donde actualmente está la avenida Nicaragua. Es el dato que tengo, ¿no? En fin, ¿qué otra cosa Fíjate, hay una foto, bueno, es que no sé cuánto nos estamos extendiendo, pero hay una foto, creo que de una llegada de este señor Andrés Soler, y venía, creo también, venían a como estos festivales que hacía Carta Blanca o Corona, no recuerdo qué cerveza. Sí. Y traían Carta Blanca, ¿no? Creo que, Carta Blanca, creo que, y traían al teatro doblado, creo que a Jorge Negrete, que Jorge Negrete tenía un vínculo muy cercano con la ciudad de León. Claro. Jorge Negrete, por mencionarlo, bueno, su mamá vivía en Lagos, sus tías vivían en León, algunas vivían en León, él mismo, por azares del destino, pues nace en la ciudad de Guanajuato capital, pero hay una foto de la calle que baja del santuario, lo que ahora es Álvaro Obregón, y es un camión lleno de gente ahí alrededor. Y yo recuerdo que para mí fue dilucidante el rollo de entender por qué estaban ahí, ¿no? O sea, está la foto del aglomerado de gente y de fondo el santuario de Guadalupe. Y lo entendí a partir de que había llegado en el aeroplano Jorge Negrete y llegó, y claro, bajan por la calle Campeche, claro, que llegan a un lado del santuario y luego bajan ahí al santuario de Guadalupe y pues fue muy claro, ¿no? De cómo se llegaba a la ciudad. Tengo la impresión que un trayecto en un vehículo automotor en ese momento del aeródromo, que bien mencionas, sería aeródromo, del aeródromo al centro de la ciudad, serían 15 minutos, bueno, ponle 20 minutos pensando que no había calles pavimentadas como ahora, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Antes de la existencia de San Carlos, bueno, parece que este aeródromo va a empezar a operar por ahí en los 30. Bueno, sí, por ahí tengo. A ver si tienes datos. En el año, específicamente, inicia actividades en el año de 1936. Sí, así es. Y era la compañía aérea Panini. Panini, ajá. Sin embargo, ya se veían aeroplanos en la ciudad, ¿no? Platicábamos la semana pasada que con Pancho Villa, por ahí se vieron algunos aeroplanos y la gente se asombró bastante, ¿no? Pensé que la semana pasada, cuando dimos el dato, yo supuse que fueron los primeros aeroplanos que sobrevolaron la ciudad, pero por ahí encontré el dato que en el año de 1911, y esto sí está bien interesante, Abel, llegaron los primeros aeroplanos a la ciudad de León, supongo, en 1911, supongo que como una especie de exhibición, no sé con qué fines, pero lo que me pareció mucho más curioso es que quienes los pilotearan fueran dos mujeres. Harriet Quimby, ambas norteamericanas, y Matilde Monsaint. El dato que recogí para este dato es que Harriet Quimby fue la primera mujer norteamericana en tener como licencia o permiso para manejar aeroplanos. Entonces, ellas vienen a la ciudad, desconozco cuál haya sido el objetivo de que hayan llegado acá, pero también curioso que hayan establecido como su base de despegue y de aterrizajes
los campos de la Trinidad, precisamente, donde estaba esta estación. Y pues es el dato que tengo, que fueron, el registro histórico es que fue en este año, cuando sobrevolaron los primeros aeroplanos acá en la ciudad. Luego vinieron los de Pancho Villa, que fue para 1915. Que bueno, y estas son conjeturas, ¿no? Como dices tú, a lo mejor no lo estamos. Yo, fíjate que en otro momento, no en esta vez que preparamos el tema de la revolución, en otro momento yo había notado que las vías férreas son fundamentales en la confrontación revolucionaria y el acceso, o sea, Álvaro Obregón llega hasta Trinidad porque también no había tomado la ciudad de León. Entonces, ojo, si la vía férrea de la ciudad de León llegaba al centro, llegaba a San Miguel, allá a tu barrio, a tu pueblo, llegabas a San Miguel, lo que vimos en 1915 con la confrontación entre Villa y Obregón fue también la división de esta vía de comunicación. O sea, a través de la vía de comunicación se estaban llegando abastecimientos, estaban llegando recursos, tanto el ejército de Pancho Villa como el ejército de Álvaro Obregón. Entonces, habrá que entender, yo tengo la impresión, y no me consta, no tengo datos, de que seguramente los campos que estaban cerca de los Limones eran los campos en los que estaban estos aeroplanos de Pancho Villa, ¿no? Se me hace más cercano, se me hace como más, independientemente de que Pancho Villa, por una cuestión prácticamente me parece, no, defensiva, se acercó a los cerros, a la serranía de la Sierra de Guanajuato, ¿no? Pero habrá que comprobarlo, ¿no? Habrá que hacer una revisión más exhaustiva, que pues en este momento no podemos hacer, porque pues porque los archivos están cerrados por la contingencia, ¿no? ¿Sabes, Abel? Un desarrollo mucho más complejo, ¿no? De la investigación. Claro, interesante lo que dices. Y sabes también que sería muy interesante ubicar los lugares exactos en donde al parecer fueron derribadas estas dos aeronaves, porque al parecer fueron utilizadas por el ejército de Villa para reconocer los terrenos que estaba ocupando el ejército de Obregón, comandado por Obregón, pues, y el registro habla de que ambas aeronaves fueron derribadas. Así es. O sea, sería también interesante ubicar exactamente dónde fue que cayeron, ¿no? En fin. Obregón a lo mejor lo dice, bueno, como parte de este que estamos haciendo de recomendar libros, en 8,000 kilómetros en campaña, es probable que Obregón diga dónde, ¿no? Por lo menos. Me parece que muy probablemente Obregón quisiera consignar en sus datos, en su libro de 8,000 kilómetros en campaña. Claro. Pablo, no sé si tengas tus datos en torno a aquel avión que se estrelló. Sí, claro. Yo creo que la historia de los... ¿Perdón? No digo, ya para cerrar, porque tenemos ya que están una 48. Sí, hombre, pues te pasas, Abel. Es que no paras de hablar. Pues yo diría lo contrario, hombre. Yo creo que, fíjate que tanto el ferrocarril como la aeronave como transporte en León, creo que tienen sus accidentes más recordados o más tristemente recordados, ¿no? Estamos hablando de que en el año de 1940, pues un aeroplano que estaba cubriendo una de estas rutas de la línea aérea Panini iba a llegar a aterrizar a este aeródromo de Bellavista, pero ya venía fallando desde antes. Mira, ya para no tardarnos tanto, porque por aquí tengo el dato, pero ya para no buscarlo, porque incluso tengo el dato de dónde venía y demás. El asunto es que venía fallando por órdenes directas de
no sé si directo, pienso que no fue el dueño, sino que fue tal vez el encargado de operaciones, no sé, ordenó que salieran, que despegara el avión y llegara a León, ¿no? Que la prioridad era traer a las personas. En fin, el aeroplano venía fallando desde antes y pues llegando a León se suscita una tragedia muy importante porque el aeroplano no alcanza a llegar al aeródromo. O sea, cae en la calzada de Guadalupe precisamente y se estrella sobre una casa. No tengo datos de quiénes eran los pasajeros. Muere el piloto, mueren 2 personas que estaban en la casa y como dato curioso en el periódico lo manejan, a mí me pareció de manera muy sarcástica, que ese día no fueron a trabajar porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Entonces, si hubieran ido a trabajar, no se hubieran muerto. No, bueno, fíjate que yo me encontré por ahí en algunas imágenes, la verdad es que esta recuperación de la crónica me hace muy interesante. Y buscando en internet, así en Facebook, en estos grupos de historia que me parecen muy buenos, muy importantes que existen, muy importante que existan, me encontré incluso las fotos, hay fotos de alguna de las puertas de ese aeroplano que se estrelló, ¿no? Y alguna de las, y pues hay una crónica, ¿no? Interesante en torno a este suceso. Me parece interesante también en los momentos en los que se dan, ¿no? Porque también parece que a partir de esto, o por lo menos así dice la crónica, ¿no? Va a ser muy interesante que se pudiera comprobar en términos históricos. A partir de esto empieza la decadencia de este aeródromo en la ciudad. Yo creo que más bien no fue a partir de esto, fue definitivamente en torno a ese accidente que se cierra el aeródromo. El dato que yo tengo es que después de ese accidente se prohibió que siguieran operando o que sobrevolaran aeronaves la ciudad. Entonces, no quiere decir que no llegaran aeronaves. Se buscó un espacio para que llegaran, pero que fuera en los linderos de la ciudad. Y el dato es que se estableció una especie de aeródromo en la zona de Santa Rosa. No sé dónde, pero es el dato que hay, ¿no? Terreno de Santa Rosa. Así es. Entonces, sí, más bien fue el accidente lo que detonó la prohibición. Después ya en los años 60, pues se inaugura el aeropuerto San Carlos, ¿no? Que tuvo una vida muy corta, ¿no? Para después cederle lugar pues, al actual aeropuerto del Bajío. Pero bueno, ya me parecería excesivo hablar de eso, Abel. ¿Cómo ves? ¿Cerramos? Pues, yo creo que cerramos, Pablo, pues con el agradecimiento a las personas que nos colaboran ahí, Eugenio. Sí, Eugenio, un saludo, un abrazo, muchas gracias. Las aportaciones que nos hacen, ¿no? Sí, y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Esperemos pues cumplir con sus expectativas. La verdad es que nos sentimos con una responsabilidad muy fuerte de estar preparando de alguna manera los temas para pues entretenerlos y que nos aporten y también pues aportarles a ustedes, ¿no? Sí, pues es la idea básicamente, ¿no? Que se divulguen estos temas y que por ahí surja algún interesado en investigar más profundamente cualquier cosa que aquí se diga. Sí, porque todo colabora, me parece. Es correcto, es correcto. Pues entonces, ya, parece que a Pablo ya le urge ir a ver el Juego de León. Ni me acordaba. No, en fin, pues ya ahí cerramos y bueno, la siguiente semana por aquí nos vemos. Les agradeceríamos mucho si pudieran compartir esta transmisión,
darle like a la página de León Diálogos con su historia. Ahí vamos a estar subiendo información en torno a estos temas. Si encontramos la fotografía de Buster Keaton, si encontramos fotografía del accidente del que acabamos de hablar, o cuestiones del ferrocarril, por ahí las vamos a estar subiendo. También ahí van a poder encontrar los videos de las transmisiones pasadas, y cualquier cosa que ahí digamos, pues es debatible, y háganosla saber para poder incluso corregir, ¿no? Cualquier detalle que se diga. Y pues muchas gracias. De mi parte creo que sería todo. Agradecerles, y aquí nos estaríamos viendo la siguiente semana. Sí, también por mi parte agradecerles. Me parece que lo que decimos, como bien lo tenemos por ahí en el banner, no es concluyente, la historia no es concluyente. Hay cosas que nosotros hemos tomado, se nos va la onda, los datos incluso los apuntamos mal, ¿no? Esto es una divulgación de algunos elementos, de algunos apuntes en torno a la historia de la ciudad. Seguramente puede haber datos que nos ayuden a construir un discurso histórico que colabore, ¿no? Entonces, yo agradecidísimo, pongan fotos ahí en la página, ¿no? Que vaya de alguna manera colaborando a construir una información más precisa, y yo encantado y agradecido de la atención. Pues muchísimas gracias por seguirnos, por su atención, y buenas noches. Nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.